Agradecemos las palabras de nuestro decano, profesor Carlos Padilla. Y sin más, entramos en materia ahora. Me complace presentar a nuestro primer invitado, el doctor Luis Salazar. Él es profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera y director por ya varios años del programa de doctorado en Ciencias con mención Biología Celular y Biología Molecular. Profesor Salazar. Muy buenos días a todos y todas. Quiero en primer lugar agradecer al doctor Palomo por la invitación a participar de esta jornada y por supuesto también al CIEP por esta invitación. Me gustaría dar primero un contexto en el cual está enfocada esta presentación. A medida que envejecemos, ¿cierto?, comienzan a aparecer varias enfermedades crónicas, como, por ejemplo, diabetes, como ya fue mencionado, alteraciones, por ejemplo, de nuestro perfil lipídico, por mencionar algunas de las alteraciones que vamos presentando. También hipertensión. Yo soy un caso también de hipertensión, bastante joven, comencé con cuadro hipertensivo, y por supuesto que a medida que envejecemos esto, ¿cierto?, se va complicando y necesitamos buscar explicaciones para estos factores y tratarlos para mejorar nuestra calidad de vida. Mi presentación entonces está enfocada en una de las áreas que intenta explicar la variabilidad de respuesta a los fármacos que vamos, ¿cierto?, teniendo que tomar en las personas con enfermedades crónicas, como por ejemplo fármacos para disminuir el colesterol, para disminuir la glicemia, para controlar nuestra presión arterial. Entonces, eso es lo que yo les voy a ir contando nuestra experiencia específicamente con el tratamiento para disminuir el colesterol. Ese es el marco en el que está desarrollada esta presentación. Entonces, por título farmacoepigenética cardiovascular, y actualmente se habla, ¿cierto?, de medicina de precisión, y específicamente yo lo voy a enfocar al tratamiento hipolipemiante. Nuestro centro de investigación en biología molecular y farmacogenética, que trabajamos desde el año 2002, tiene varias líneas de investigación, y entre las cuales está justamente la farmacogenómica y medicina de precisión. Y nos hemos enfocado en las enfermedades cardiovasculares. Como ustedes saben, son la principal causa de mortalidad tanto en Chile como a nivel mundial, eso que son muy importantes. Y uno de los factores de riesgo importantes en el desarrollo de enfermedad cardiovascular son las alteraciones de los niveles de colesterol, ¿ya?, en base principalmente al aumento de los niveles de LDL colesterol, que son considerados el colesterol malo, ¿cierto?, que es el colesterol que debemos disminuir, y alteraciones también en las concentraciones de colesterol de las lipoproteínas de alta densidad, que ese es considerado, ¿cierto?, el colesterol bueno. Para tratar la dislipidemia tenemos varias alternativas terapéuticas. Inicialmente el cardiólogo, ¿cierto?, inicia con un tratamiento dietético, pero muchas de las personas no responden al tratamiento, ¿cierto?, con la nutrición, y necesariamente se tiene que optar por alternativas farmacológicas. Y para tratar los niveles elevados de colesterol, existen varias alternativas, recordar algunas más antiguas, como las resinas secuestrantes de ácidos biliares, el ácido nicotínico, Probucol, pero las más utilizadas en nuestro país, al menos, son las estatinas. Un tiempo también tuvimos en el mercado ezetimiba,
el cual actualmente se vende combinado con una estatina, ya no se vende solo como ezetimiba. Entonces la primera línea son las estatinas, ¿ya? Muchos yo creo que habrán escuchado hablar de atorvastatina o Lipitor, que es uno de los fármacos que se utiliza para disminuir el colesterol. Entonces son varias estatinas las utilizadas, dependiendo del país. Van a haber algunas que son mayormente utilizadas, y en el caso de Chile la más utilizada es la atorvastatina. ¿Y por qué? Porque se entrega de forma gratuita en los servicios públicos de nuestro país. Por eso que la atorvastatina es la más utilizada. En países como Brasil, la más utilizada, por ejemplo, se llama simvastatina. Entonces existen un grupo grande de estatinas, como ustedes pueden ver acá, en que encontramos lovastatina, simvastatina, pravastatina, atorvastatina, rosuvastatina, que es otro fármaco que ya se utiliza bastante en Chile, principalmente en la consulta privada. Los cardiólogos indican este medicamento, y uno más nuevo que se llama pitavastatina. ¿Qué tienen en común todos estos nombres raros que les pueden parecer? Son todos inhibidores de una enzima que se llama hidroximetilglutaryl-CoA reductasa. Esta enzima es clave en la formación del colesterol. Esta enzima inhibe la formación de mevalonato, que es un precursor en la síntesis del colesterol. Entonces estos medicamentos lo que hacen es inhibir esta enzima. ¿Y qué ocurre cuando se inhibe esta enzima? Nuestras células responden expresando mayor cantidad de receptores para las LDL. Las LDL son las partículas que transportan el colesterol en nuestra circulación. Entonces, la célula responde aumentando la cantidad de receptores y captando las LDL de la circulación. ¿Por qué? Porque el colesterol es necesario. Si bien el colesterol elevado, ¿cierto?, es dañino, pero el colesterol es necesario en nuestras células. Se requiere colesterol para sintetizar ácidos biliares, las hormonas y también las membranas de las células. Por lo tanto, es necesario. Entonces, de esa forma, cuando ocurre una disminución cuando ocurre un aumento de colesterol, entonces se producen mecanismos moleculares en los cuales, ¿cierto?, se forman, por ejemplo, factores de transcripción, que son proteínas que se van a unir a la región promotora del receptor del LDL para formar receptores. Eso es lo que ocurre. Entonces, de esa forma disminuye el colesterol en la circulación, ¿ya? Se forman receptores para las LDL que salen a la membrana y captan el colesterol circulante, y de esa forma actúa la estatina. El mecanismo es bastante más complejo. ¿Cómo ocurre esto? Solamente no es mi idea asustarlos, solamente mostrarles que cuando ocurre una disminución de colesterol al interior de la célula, una proteína actúa como un verdadero sensor de esta disminución, y se producen varios cambios que llevan finalmente a la expresión de los receptores de LDL por parte de la célula. Si bien las estatinas son fármacos muy eficaces, bastante seguros, se puede presentar una reacción adversa en 1 de cada 4.000 individuos, ya, lo cual es bastante infrecuente. Si bien son, como les mencionaba, muy seguras, eficaces, tenemos un problema con las estatinas. Y es que hay una amplia variabilidad de respuesta terapéutica. En esta figura ustedes ven los niveles de LDL colesterol, la reducción de niveles de LDL colesterol después de un mes de tratamiento con 10 miligramos día. Tenemos 142 individuos que fueron tratados con esta dosis, y ustedes pueden ver la amplia variabilidad de respuesta. Tenemos individuos que disminuyeron sus niveles de colesterol, prácticamente llegaron a casi hasta más de un 70%, pero vean ustedes que hay sujetos que, inclusive después del tratamiento, aumentaron sus niveles. Entonces, claramente tenemos individuos que responden al medicamento y otros no. Y entonces, esto es lo que nosotros hemos estado investigando durante los últimos años, tratando de explicar por qué se produce esta respuesta. Entonces, surge esta pregunta: ¿por qué sujetos con una concentración similar de colesterol, ya sea de colesterol, de glucosa, al ser tratados con la misma dosis de un fármaco, responden de forma diferente?
Eso es lo que nosotros hemos tratado de responder durante estos años, y claramente una ciencia que estudia esto es la farmacogenómica, ¿ya? Y esto estudia las bases moleculares y genéticas para desarrollar nuevas vías de tratamiento. Entonces, cuando tenemos un mismo grupo, por ejemplo, un mismo grupo de diabéticos con la misma prescripción, vamos a identificar claramente grupos para los cuales la droga puede ser tóxica, pero benéfica, para otros en que la droga no es ni tóxica ni benéfica, que la droga es tóxica pero no benéfica, y para los cuales la droga no es tóxica y benéfica. Entonces, la farmacogenómica nos permite identificar estos grupos y tratarlos, por supuesto, de forma apropiada. Existen diversos factores que pueden influir en la respuesta terapéutica, ¿ya? Aquí es muy importante la adherencia al tratamiento. El paciente se toma o no el medicamento, ¿ya? Es uno de los factores más importantes también en la respuesta terapéutica o en la falla de la respuesta terapéutica, porque muchos de los pacientes se comienzan a sentir bien y dejan de tomar el medicamento, ¿ya? Eso, ojo con eso. Entonces, uno de los factores que influye entonces es claramente la adherencia al tratamiento, la prescripción, o sea, la dosis apropiada que se indicó, y otros factores que ustedes pueden ver acá, como por ejemplo la metabolización del fármaco, la absorción, y por supuesto la genética. La genética tiene un papel muy importante también en la respuesta terapéutica, y eso está demostrado. Existe una rama que se encarga de esto, que es conocida como farmacogenética. Ya este otro concepto nuevo, ¿cierto?, en el cual se ve cómo una variante genética puede influir en la respuesta a un determinado fármaco. Nosotros hemos investigado, como mencionaba, desde el año 96, durante mis estudios de posgrado, y luego de volver a Chile en el año 2002, hemos estado investigando cómo variantes genéticas en distintos genes involucrados en el metabolismo de colesterol determinan variabilidad de respuesta terapéutica, o si pueden predecir esta variabilidad de respuesta terapéutica. Entonces hemos investigado variaciones genéticas en genes como por ejemplo los que codifican factores de transcripción involucrados en el metabolismo de colesterol, en la misma enzima hidroximetilglutarilcoa reductasa. Hemos investigado en enzimas del complejo citocromo P450, que son las enzimas que metabolizan el fármaco en nuestro cuerpo. Hemos también investigado variantes en transportadores de drogas, ya no voy a entrar en detalle, que son demasiado específicos, ¿cierto? Y también, considerando la audiencia, estoy tratando de simplificar mucho algunos conceptos, y a pesar de haber encontrado bastante evidencia de que las variantes genéticas sí influyen en la respuesta a los fármacos, nuestros datos no permiten explicar del todo la variabilidad de respuesta. Entonces, tiene que haber algo más. Y fue así como en el año 2013 comenzamos a estudiar cómo los factores epigenéticos, es decir, aquellos cambios heredables en la expresión génica que no son atribuibles a variaciones en la secuencia del ADN. ¿Y cuáles son estos mecanismos? Tenemos, por ejemplo, la activación del ADN, las modificaciones en histonas y también la participación de RNAs no codificantes. Entonces, hace años atrás, en el año 2013, aparece un nuevo concepto, farmacoepigenética. ¿Cómo estos mecanismos epigenéticos influyen entonces en la respuesta a drogas? Y leyendo, aparecieron algunas revisiones, por ejemplo, de factores genéticos y epigenéticos involucrados en la respuesta a drogas, y como todo en el área de la salud, aparecen estudios de farmacoepigenética en drogas utilizadas en cáncer. Muchos de los hallazgos que se han hecho en cáncer luego se trasladan también al área de las enfermedades cardiovasculares. Y uno de los fármacos utilizados en tratamiento de cáncer, como la gemcitabina, también se demostró que había participación de factores epigenéticos. Entonces, nosotros nos preguntamos en el año 2013, ¿será que los factores epigenéticos también influyen en la respuesta a las estatinas? Fue así que desarrollamos una primera trabajo de tesis doctoral con actualmente la doctora Jenny Lagos,
y luego investigamos mecanismos epigenéticos modulados por estatinas en in vitro, ya en células. Y nosotros les voy a mostrar a continuación algunos de los hallazgos, pero ¿qué es lo que es la metilación? Para poder aclarar un poquito. Nosotros aquí tenemos un cromosoma, ¿cierto?, en el que está contenida nuestra información genética, lo estiramos este cromosoma y vamos a ver, ¿cierto?, que es una hebra de ADN, y vamos a ver la presencia de grupos metilos que están unidos a este ADN. Dependiendo de la cantidad de grupos metilos y si estos están unidos, presentes en la región promotora de los genes, esto va a impedir que los factores de transcripción y la RNA polimerasa, ¿cierto?, pueda producir la formación de RNA mensajero. Entonces el gen estaría apagado. Si no hay grupos metilos, esto va a facilitar la unión de factores de transcripción y el gen estaría encendido. Por lo tanto, sí habría formación de RNA mensajero. Cuando tratamos células monocíticas con estatinas, nosotros observamos que aquí ustedes tienen las células controles, células tratadas con 10 micromolar de atorvastatina, simvastatina. Vean ustedes que el fármaco induce cambios en la metilación del ADN, produce hipometilación. Y esto estaría favoreciendo la expresión de genes de una forma bastante simple. En el caso de las modificaciones en histonas, explicarles que si las histonas se encuentran metiladas, o sea, hay grupos metilos unidos a la histona, la cromatina se va a encontrar cerrada. Ya habría una represión transcripcional, y esto quiere decir que si está grupos metilos unidos, se va a impedir que ingresen factores de transcripción para formar cierto RNA mensajero. En cambio, si la cromatina está acetilada, vamos a tener una cromatina, ¿cierto?, abierta, hay una activación transcripcional. ¿Por qué? Porque se va a facilitar el ingreso de factores de transcripción a la región promotora para formar, ¿cierto?, en este caso, el RNA mensajero y posteriormente la proteína que se requiere. Nosotros investigamos más de 30 modificaciones en las histonas y observamos que tanto la atorvastatina como la simvastatina producen efectos diferenciales, es decir, atorvastatina induce algunos cambios y simvastatina otros, ¿ya? Y algunos aspectos en comunes. Y lo que hacen estos fármacos es modificar este perfil de modificaciones, favoreciendo o no la expresión génica. Nosotros corroboramos esto evaluando la expresión de genes involucrados. ¿Se acuerdan? Yo les mostré una figura al inicio de todo lo que participa en la formación del receptor del EDL. Entonces, evaluamos la expresión de todos estos genes y observamos que la expresión génica alterada se correlacionaba con las modificaciones en la histona y también con los cambios en la metilación. Confirmamos también esto mediante microscopía confocal, viendo la expresión proteica específicamente y correlación también con los cambios en la expresión génica. También les comenté que RNAs no codificantes, o sea, aquellos RNAs que no codifican para proteínas, tienen un rol muy importante en la regulación de la expresión génica. Las técnicas de secuenciamiento del RNA han permitido identificar claramente que un pequeño porcentaje de nuestro RNA codifica para proteínas, pero existe un porcentaje mayor al 80% que son RNAs no codificantes, entre los cuales encontramos algunos que son RNAs no codificantes pequeños y RNAs largos no codificantes. Existen más de 30.000 RNAs largos no codificantes y más casi 3.000 actualmente de microRNAs. Ya les voy a explicar qué hacen estos, de forma bastante simple, qué hacen estos microRNAs, por ejemplo. En el flujo de la información genética, nosotros tenemos el ADN que proporciona las informaciones para la síntesis de un RNA mensajero, el cual luego va a ser descodificado para formar una proteína. Los microRNA lo que hacen es impedir de que este RNA mensajero formado pueda originar una proteína. ¿Y cómo lo hacen? Los microRNA, que son secuencias de 20, 21 nucleótidos, se unen a una región del RNA mensajero, específicamente la región 3UTR, formando doble hebra, y de esta forma impiden de que sean traducidos en los ribosomas,
y se impide la formación de la proteína finalmente. Entonces, regulan la expresión de esta forma. Bueno, los microRNAs, como les comenté, han sido estudiados en enfermedades cardiovasculares y se ha visto involucrados en la aterosclerosis, arritmia, remodelación cardíaca, angiogénesis, y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué ocurre con las estatinas? ¿Los fármacos alterarán la expresión de los microRNA? En una tesis de doctorado también decidimos investigar el impacto del tratamiento con estatina sobre estos microRNA. Y decidimos evaluar todo el perfil de microRNAs que estaba descrito hasta el año 2015, que es el microRNAoma, en células hepáticas también, en cultivos celular, que lo hicimos de forma muy simple. Células fueron incubadas con atorvastatina y simvastatina 10 micromolar, y luego se estudió el perfil de todas estas moléculas mediante un microarreglo. ¿Ya? Hasta el año 2015 estaban descritos 2019 microRNAs, fue lo que nosotros investigamos. En esta figura ustedes pueden observar los microRNAs que fueron desregulados por simvastatina y por atorvastatina. ¿Ya? Vean ustedes que ya hay diferencias entre una estatina y otra en su capacidad de desregular estas moléculas. Cuando hicimos análisis estadístico, observamos posteriormente que la simvastatina desreguló 2 microRNA y atorvastatina desreguló de forma significativa 13. Hay diferencias ya si estamos usando simvastatina o atorvastatina en relación a al efecto que tiene sobre los microRNA. En resumen, nosotros encontramos 8 microRNA sobreexpresados, 5 reprimidos, y también, muy interesante, encontramos 6 para los cuales no se había reportado ninguna función hasta ese minuto. Posteriormente, nosotros validamos estos resultados utilizando otra metodología, PCR en tiempo real, y comprobamos que de los que estaban reprimidos, por ejemplo, solamente uno de los 5 que nosotros habíamos encontrado alterado en el microarreglo se consiguió reproducir el resultado al evaluarlo por PCR en tiempo real. Entonces, los microarreglos son muy buenos, permiten hacer screening de gran cantidad de genes, pero tienen la desventaja que pueden haber falsos positivos y requieren una validación con otra técnica, como por ejemplo un PCR en tiempo real. El PCR en tiempo real es la técnica que se utilizó ya para el diagnóstico del COVID. ¿Ya? Esa es la metodología que nosotros hemos utilizado. Posteriormente analizamos ese microRNA que encontramos alterado, con qué gen interactuaba. Y mediante estudios bioinformáticos vimos que se interactuaba con el receptor de las LDL, con el gen del receptor. Posteriormente, nosotros, utilizando metodologías de anti-MIR, por ejemplo, inhibiendo el microRNA, demostramos que estaba involucrado en la regulación de la expresión del receptor de LDL. Todo lo que yo les he mostrado hasta aquí es in vitro, pero ¿qué ocurre en pacientes? Que es interesante. Nosotros en este estudio evaluamos la expresión de microRNAs en pacientes tratados con atorvastatina, un grupo de 20 sujetos, y con simvastatina 20 también individuos. Y lo que se hizo fue una metodología que se llama PCR Array. Se colocaron microRNAs en estas placas, 84 microRNAs más los controles, y se evaluó la expresión posteriormente mediante PCR en tiempo real. Para elegir los microRNA a colocar en esta placa, se usaron herramientas bioinformáticas que están disponibles en la web, y de esta forma entonces se eligieron los microRNA que se colocaron en la placa. Vean ustedes que a pesar de 20 individuos tratados con atorvastatina y 20 con simvastatina, la variabilidad de respuesta igual la podemos ver en estos sujetos, y pudiendo identificar claramente cuartiles de respuesta, o sea, individuos que responden mejor y peor al medicamento. Cuando evaluamos que el efecto de la atorvastatina sobre el perfil de microRNA, nos encontramos con este resultado. Bueno, esto no es un mapa de calor, no nos indica mucho. Tenemos que hacer un análisis posterior, como por ejemplo mediante gráficos que se llaman
de Volcano, y en los cuales claramente podemos ver cuáles son los microRNA que se desregularon de forma significativa. Ya encontramos 6 microRNA que cambiaban su expresión con el fármaco. Entonces, aquí se ven los niveles basales antes de tomar el medicamento y después del mes de tratamiento, todos estos microRNA disminuyeron su expresión. ¿Qué ocurrió cuando evaluamos el efecto de la simvastatina sobre los microRNA? Nada. No encontramos ningún microRNA desregulado. Y esto se correlaciona bastante con lo que habíamos encontrado previamente en el microarreglo. En el microarreglo habíamos encontrado que la simvastatina desregulaba 2 microRNA de 2019. Por lo tanto, que no encontrar ninguno desregulado de 84 era bastante creíble. Y también en el caso de la atorvastatina habíamos encontrado en el microarreglo que desregulaba 13 y cuando evaluamos 84 encontramos 6. Resumiendo lo que encontramos acá, de los 84 encontramos 6 desregulados. ¿Por qué evaluamos tanto atorvastatina y simvastatina? Es cierto que en Chile se usa la atorvastatina, porque era un proyecto conjunto con Brasil. A Brasil le interesaba investigar qué ocurría con la simvastatina y a nosotros nos interesaba la atorvastatina. Lamentablemente para Brasil no pudieron continuar porque no encontraron ningún microRNA desregulado para poder evaluar después mediante test funcionales. Encontramos también asociaciones de estos microRNA con el cuartil de respuesta. Encontramos algunos que se asocian a menor o peor respuesta. Posteriormente el grupo brasileño quiso comprobar también los resultados que habíamos observado nosotros y se encontraron con algo muy parecido en células hepáticas. Ellos encontraron, ustedes ven con atorvastatina, al menos 7 microRNA desregulados y con simvastatina solamente encontraron 1. Un resultado muy parecido a lo que nosotros habíamos encontrado. Esto es en células, en leucocitos específicamente. Entonces nosotros queríamos ver algo más simple para evaluar la expresión de microRNA. Y en el año 2017 comenzamos a investigar microRNAs circulantes. Los microRNAs se expresan en distintas células, pero también los podemos encontrar en el plasma, por ejemplo, en el suelo. Y ellos circulan en el plasma, ya sea en vesículas conocidas como exosomas, pero también los podemos encontrar unidos a HDL, disculpa. Circulan en el plasma unidos a las lipoproteínas de alta densidad. En una de las publicaciones que se generó con el estudio de 10 microRNAs circulantes, de los cuales encontramos que cuando investigamos en sujetos no colesterolémicos e hipercolesterolémicos, encontramos 2 microRNA que se asociaban a la condición de hipercolesterolemia y encontramos 3 microRNA que se veían alterados con el tratamiento con atorvastatina. Y uno de ellos que aumentaba su expresión 37 veces y que fue el que más nos interesó. Algunas correlaciones que realizamos con los niveles de la reducción del LDL y los microRNA, que también salieron interesantes. Algunas, mediante herramientas bioinformáticas, buscamos evaluar con qué genes interactuaban estos microRNA que estaban desregulados. Estos se pueden hacer con herramientas bioinformáticas que están disponibles de forma gratuita en línea. Y aquí ustedes ven otro microRNA también viendo con qué genes interactúa. Posteriormente, nosotros decidimos investigar qué ocurría con aquellos RNA largos no codificantes. Los RNA largos no codificantes, como les comenté, son un grupo de RNAs de un tamaño mayor a 200 nucleótidos. Se sabe que existen más de 30.000. Y nosotros decidimos investigar qué ocurría con la atorvastatina con estas moléculas. Los RNA largos no codificantes se pueden clasificar de distintas formas, dependiendo de su biogénesis, estructura, mecanismo de acción. No voy a entrar en detalle eso para que no se asusten. Y pueden actuar de distintos mecanismos. Uno de los mecanismos más conocidos de los RNA largos no codificantes es que actúan como controladores endógenos
es decir, actúan como esponjas, captando los microRNAs e impidiendo que estos se unan a la región 3-UTR de los RNAs mensajeros. En el caso del metabolismo lipídico existen varios RNA no codificantes descritos, ¿ya? Uno de ellos, por ejemplo, es conocido con el nombre de LASER y que había sido investigado en células hepáticas tratadas con distintas dosis de atorvastatina, en sujetos normo y precolesterolémicos previamente, y también en pacientes tratados con atorvastatina durante 5 días. Y también aquí ya habían observado diferencias. Nosotros decidimos investigar ese RNA largo no codificante y otros, y nos encontramos con que el tratamiento con atorvastatina desregulaba también la expresión de estos RNAs largos no codificantes, como los nombres son, por ejemplo, este es Chrome, ARSR. Entonces, demostramos también que la atorvastatina está desregulando los niveles de RNAs largos no codificantes. Esta es otra publicación, también bastante reciente, del 2023, en la cual se evaluó entonces la expresión también de otros RNA largos no codificantes, y los nombres son como bien diferentes. Aquí, por ejemplo, Mantis es el nombre de este, ¿ya? de este RNA largo no codificante. Entonces, nosotros demostramos que el tratamiento con estatinas es modificado por los factores epigenéticos, ya sea la metilación del ADN, modificaciones en la histona o el papel de los RNAs no codificantes. Entonces, ¿qué puedo concluir de todo de lo que se les ha mostrado? En in vitro, nosotros podemos asegurar que en células THP1 las estatinas inducen modificaciones en la metilación global, modificaciones en las histonas, la hipometilación inducida por ambas estatinas se asocia con los patrones de sobreexpresión génica, y que la atorvastatina determina una desregulación más potente de los microRNAs que la simvastatina. In vivo, ¿qué podemos concluir? Que la atorvastatina reprime la expresión de estos microRNAs, que estos microRNAs que ustedes ven acá podrían constituir marcadores de respuesta diferencial a la terapia con estatina, que la atorvastatina incrementa los valores de microRNA circulante y que desregula la expresión de RNAs largos no codificantes en pacientes hipercolesterolémicos. Por lo tanto, a la figura que yo les presenté previamente, en que están todos estos factores que pueden influir en la respuesta, podemos agregar con seguridad los factores epigenéticos. Dado lo pionero que fueron estos resultados, nosotros en el año 2019 fuimos invitados por Ramón Cacabelos, un académico de Portugal, a escribir específicamente un capítulo sobre farmacoepigenética de estatina para este libro que ustedes ven acá, Farmacoepigenética, que este año va a salir una segunda versión. También, dado lo pionero de los resultados con microRNAs, fuimos invitados a escribir una editorial para la revista Farmacogenómica sobre los microRNA y respuesta a estatinas y cómo llevar estos resultados desde la investigación básica a la medicina de precisión. No solo estos resultados, ¿cierto?, nosotros los hemos relacionado con la respuesta a hipolipemiante, sino que permitió la creación de nuevas líneas de investigación. Y eso ha sido muy interesante porque nosotros comenzamos a estudiar estos mecanismos epigenéticos en patologías como de salud mental, como por ejemplo síndrome depresivo. Y así nosotros ya hemos demostrado la participación también de epigenética en depresión mayor. Hemos sido invitados para escribir algunos capítulos de libros específicamente relacionados al rol que tendría la epigenética en el desarrollo, ¿cierto?, de la depresión, y que podría ser como el eslabón perdido entre el estrés temprano y depresión. En otros también escribimos sobre factores epigenéticos determinantes de la depresión y cómo llevar esto desde la investigación básica a la medicina transnacional. Actualmente estamos investigando cómo los factores epigenéticos también pueden explicar las toxicidades inducidas por algunos fármacos. El cisplatino, un fármaco utilizado en el tratamiento de cáncer, produce varias alteraciones tóxicas. A nivel sanguíneo, por ejemplo, induce
alteraciones hematológicas, pero una de las más estudiadas es la nefrotoxicidad, produce daño renal. Y nosotros, mediante un proyecto financiado por ANIT, estamos actualmente investigando mecanismos epigenéticos involucrados en la nefrotoxicidad y que explicarían el efecto que tiene, en este caso, en el tratamiento con cisplatina. Ustedes pudieron ver a lo largo de esta presentación una serie de artículos científicos que se han generado, lo cual, por supuesto, que es bueno para el grupo de investigación, es bueno para la universidad. Sin embargo, mi mayor orgullo de todo este trabajo es que ha permitido la formación de capital humano avanzado. Asociado a esta línea de investigación existen actualmente más de 20 doctores formados en esta área de investigación, principalmente relacionados al doctorado en Ciencias, Mención Biología Celular y Molecular Aplicada, programa que yo coordino, como fue mencionado por el doctor Palomo. Y si ustedes me preguntan cuál es el mayor logro de esta línea de investigación, sin duda para mí es la formación de todos estos doctores que se encuentran trabajando en distintas universidades del país y algunos en el exterior. Sin duda, la investigación no se puede hacer solo actualmente. ¿Ya? Es necesario la creación de redes de investigación, colaboradores, y en este sentido me gustaría reconocer la colaboración de académicos de la Universidad de la Frontera, de la Universidad de los Andes, Universidad de Valparaíso, de la Pontificia Universidad Católica, de la Universidad del Desarrollo, Universidad de Chile, y por supuesto mis colaboradores internacionales, tanto de Brasil, del Instituto Karolinska y de la Universidad de Barcelona. Todo esto no se podría hacer sin recursos, así que muy importante agradecer también el financiamiento del programa FONDESIR de ANIT, de la Universidad de la Frontera, que financia la investigación específicamente en aquellos tiempos que estamos sin proyectos externos, en el tiempo que uno dice de vacas flacas, vulgarmente, pero también hay organizaciones de investigación brasileñas que han financiado gran parte de estos datos, al Instituto Milenio para Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP, al cual pertenezco hace 10 años, y por supuesto también al Centro Interuniversitario de Envejecimiento Saludable, en la cual también estoy involucrado desarrollando un proyecto con Alexis Dañino. Muchas gracias.